buenas noches, hermanos que nos escuchan y nos ven por su canal FTV, Canal 5. ¿Se han preguntado ustedes qué pasa después que fallecemos? ¿Será que acaba todo cuando fallecemos nosotros, nuestro cuerpo va al polvo, como dice la palabra? ¿Será que hay separación entre el cuerpo y el alma es inmortal y permanece para siempre como una obra de Dios o no permanece? ¿Cuál es la posición y la respuesta correcta a esta pregunta? Pues bueno, es lo que vamos a desarrollar en su programa en esta noche. Los invitamos a que veamos juntos una breve encuesta que se ha hecho con relación al tema. No. Para el cristiano de fe existe la vida después de la muerte. Los que creemos en Jesús, creemos que la vida sigue después de la muerte. Pues sí creo, porque es lo que Dios nos prometió, lo que Jesús nos prometió la vida eterna, nos prometió que un día íbamos a reencontrarnos con Él y estar en ese reino maravilloso que Él nos contaba cuando estaba aquí. Claro que sí, por eso trabajamos y por eso continuamos trabajando para Dios con la intervención de nuestra Madre María. Seguimos trabajando para que esa inmortalidad del alma llegue a más personas. Sí creo, como lo dice el credo de nuestra iglesia, no de la fe de nosotros, la inmortalidad del alma, sí. El alma no muere, casualmente lo que muere es el cuerpo, pero el alma se mantiene y es ahí donde entonces tenemos nosotros que trabajar para que esta alma no se pierda, sino que el alma vaya a la vida eterna. La inmortalidad de las almas en la tierra, el alma está en el cuerpo. Una vez que en la tierra el cuerpo muere, el alma sigue, el alma sube. El que muere es el cuerpo. Por eso el alma sigue vivo y se mantiene inmortal. Estamos con ustedes nuevamente en su programa Temas Candentes de la Iglesia Católica. Les recordamos que pueden estar en comunicación con nosotros a través de nuestra página web www.sempergaudens.org. Comunicarse con nosotros en nuestra dirección o correo electrónico, ¿verdad? Que es sempergaudens@gmail.com o también a través de las redes sociales como @sempergaudens. En esta noche tenemos para ustedes una pregunta, ya han podido escuchar algunas de las respuestas. ¿Sí? La pregunta es, ¿cree usted que el alma es inmortal? Pues en la segunda parte del programa los invitamos a que participen con nosotros llamando a los teléfonos 230-1955 o pueden comunicarse con nosotros por WhatsApp al 6949-7986, 6949-7986. Muy bien, esta noche está con nosotros nuestra hermana Marlenis. ¿Cómo estás, Marlenis? Buenas noches, muy bien, gracias a Dios. Qué buena, bendecida por el Señor Bendecida y dispuesta ahora a desarrollar el tema para nuestros hermanos. Así es. Muy bien, Marlenis. Entonces, como siempre, Marlenis, vamos a iniciar poniéndonos en la presencia del Señor. Nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre de bondad y de misericordia, que has querido, porque lo has considerado bueno, que el hombre no solo tenga un cuerpo material corruptible, sino un alma inmortal dada por ti. Te pedimos que nos ayudes a todos a que nuestras almas vuelvan a ti en perfecta comunión contigo, Señor, y que por consiguiente se reúnan en el paraíso para adorarte eternamente. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, Marlene, entramos al tema. Y hay de pronto en algún sector de los hermanos que nos escuchan confusión sobre si el alma es eterna, si el alma no es eterna, si todo acaba cuando morimos, ¿no? El cuerpo se desintegra y algunos hermanos
piensan que no hay más vida, pues a partir de allí nos dormimos y esperamos a que el Señor regrese nuevamente y nos despierte. Pero vamos a esclarecer bien este tema, ¿sí? en esta noche. Me gustaría que comenzáramos definiendo, Marlene, de cuántas partes está compuesto el hombre como tal, después que el Señor nos creó. Sí, el hombre está compuesto como tal por un cuerpo material y un alma espiritual. Esto lo podemos comprobar en el libro del Génesis, capítulo 2, versículo 7, que dice lo siguiente: Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. Aquí vemos en este pasaje que Dios, cuando creó al hombre, dice que lo formó con polvo del suelo, o sea, formó el cuerpo material, y de igual manera dice que insufló en sus narices aliento de vida. Eso es lo que conocemos como el alma espiritual, ¿no? Que es lo que conforma entonces al hombre, está conformado de cuerpo y alma. Sí, hay algunas denominaciones religiosas que en esta última frase de cuando Dios insufla su aliento en nosotros, dice que ahí en el texto no dice puntualmente que le introduce el alma a la persona, porque ahí dice que le insufló su aliento. O sea, yo creo que son como demasiado puntuales en el texto, porque hay que entender, sobre todo en el Antiguo Testamento, que los autores inspirados por Dios, inspirados por el Espíritu Santo, no escribían como escribimos nosotros ahora, puntualmente señalando las cosas por su nombre y por su apellido, sino que en muchos libros, ustedes lo pueden ver, se habla inclusive metafóricamente, porque ese era el estilo de esos tiempos. Entonces no podemos pensar que Dios le introdujo el alma al hombre que formó. Pues no, eso no lo va a decir así, lo dice de una forma metafórica, y especialmente el libro de Génesis. Sobre todo cuando habla de la creación, pues se habla en forma metafórica, porque todos estamos de acuerdo que el mundo no fue creado en 7 días. Eso es una metáfora literaria para simplemente simbolizar que el mundo fue creado por Dios, no de acuerdo a su plan divino. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque ya he leído comentarios de algunas denominaciones religiosas que están en desacuerdo con la inmortalidad del alma, y que es lo que vamos a mostrar, que eso es bíblico, y que comienzan justamente planteando este punto. Cuando nosotros morimos, que es la muerte física, Marlene, ¿qué pasa en el hombre? Sí, cuando nosotros morimos, ocurre una separación del alma del cuerpo. El cuerpo va a la sepultura o a la cremación, ¿no? Ya lo que se decida los familiares del difunto. El cuerpo, ¿no?, va a la sepultura, y el alma va a su destino eterno. El alma permanece viva, es eterna. ¿Y hay alguna cita bíblica que nos podamos basar para que los hermanos que nos están viendo y escuchando pues vean que esto tiene una base bíblica? Así es. Aquí mismo en el libro del Génesis, en el capítulo 35, versículo 18, cuando hace referencia a la muerte de Raquel, la segunda esposa de Jacob, dice lo siguiente: entonces ella, al exhalar el alma, cuando moría, le llamó Ben-Oni, pero su padre lo llamó Benjamín. Aquí está diciendo entonces que dice que ella exhaló el alma, ¿no? O sea, que hubo una separación entonces del alma del cuerpo, porque ya estaba muriendo. Claro, que es una forma, como acabamos de decir, artística de describir el momento en que ella ya estaba muriendo, y es claro que cuando habla de que exhaló, ¿no?, el alma, pues ya estaba comenzando a ocurrir la separación
entre el alma y el cuerpo. Entonces, ya con este solo sustento bíblico entendemos que sí hay un cuerpo y que sí hay un alma. Entonces, cuando ocurre la muerte física, que hay separación del cuerpo y el alma, todos nosotros sabemos qué va a pasar con el cuerpo, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasa con el alma, Marlene? Bueno, las Sagradas Escrituras ya desde el Antiguo Testamento nos dicen que el alma es inmortal, el alma no muere. Y esto lo podemos comprobar en el libro de Sabiduría, capítulo 2, versículo del 23 y siguiente. Porque Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo a imagen de su mismo ser. Aquí dice claramente que el hombre fue creado para la inmortalidad, ya que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Es decir, que entonces una vez, como hablábamos, cuando la persona fallece, que ocurre esta separación del alma del cuerpo, el alma a ser eterna va entonces a su destino eterno, su destino final. Sí, claro, entonces estamos hablando, ¿no?, de que sí hay una separación y que el alma no se queda estática, ¿sí? Ni se queda divagando, sigue existiendo, sino que el alma primero sigue existiendo y luego va a un destino final, ¿no? Y eso va a depender de qué cosa ese destino, Marlene. Eso va a depender entonces ya de nosotros, si creemos en Dios y si permanecemos unidos a Dios, ¿no? Ya de eso va a depender entonces si vamos entonces a nuestro destino al cielo, al paraíso con Dios, o si vamos a la muerte eterna, al infierno, ¿no? Que ya sería una separación eterna de Dios. Entonces eso es ya voluntad de nosotros, decisión de nosotros, si queremos permanecer con Dios o queremos estar lejos de Él. Eso es decisión de nosotros estando aquí en vida. Estando aquí en vida, porque una vez morimos ya no podemos. Ya no estamos en capacidad de decidir nada, porque lo que no hicimos nosotros aquí, ya no lo vamos a hacer, cuando morimos. Y el Señor Jesús en algún momento puntualizó en alguna de sus enseñanzas que el alma era inmortal, Marlene. Sí, el Señor lo enseña en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 28. El Señor dice lo siguiente: y no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que pueda llevar a la perdición alma y cuerpo en la ajena. Aquí el Señor está haciendo claro de que no hay que temer, ¿no?, a los que puedan matar el cuerpo, pero sí a los que pueden matar el alma. Así que el Señor se está refiriendo entonces a la muerte eterna, entendiéndose por esa separación del hombre eternamente de Dios, ¿no? Por lo tanto, significa que el alma, al morir la persona, el alma no muere, ¿no? El alma permanece viva. Vamos a separar un poquitito esto para que nuestros hermanos que nos están viendo por televisión puedan entender, ¿verdad? En primera instancia, como tú bien acabas de señalar esta cita bíblica de Mateo, el Señor Jesús le está diciendo a los que le escuchan que no teman a los que pueden matar el cuerpo y no pueden matar el alma. En un sentido práctico, ¿qué le está diciendo el Señor Jesús? Está diciendo como ejemplo? Que el cuerpo es mortal, ¿no? El cuerpo fallece, pero que el alma no. Sí, o sea, el alma no es mortal, es como tú dices, ¿sabes? Es eterno. Es lo que le está diciendo, hombre. Sí. Ustedes no le teman a una persona que por estar predicando mi palabra puede acabar con su cuerpo. Sí, pero el alma no. Porque va a acabar con su cuerpo pues se va a ir al polvo, pero no puede acabar con su alma. Así es. Sí, entonces ya de por sí el Señor Jesús, solo con esta cita bíblica queda claro el hecho de que hay un cuerpo y hay un alma, y lo está diciendo el Señor Jesús, ¿verdad? Ahora vamos a la segunda parte de esta cita bíblica de Mateo. Dice el Señor Jesús: teman al que puede, ¿verdad?,
acabar con su cuerpo y con su alma. ¿A qué se refiere el Señor Jesús en esto? Aquí obviamente el Señor se está refiriendo a la muerte eterna, Claro. pero esta muerte eterna es la condenación eterna, o sea, la separación eterna de Dios, ¿no? No está hablando de una muerte, una aniquilación del alma, sino está hablando de que el alma al permanecer separada de Dios eternamente, entonces es un tipo de muerte. Sí, y esto, hermano, es muy importante que se tenga claro. ¿Por qué? Porque justamente hay hermanos que han tomado este texto para decir que el alma no es inmortal. Y no es inmortal porque el Señor Jesús está diciendo, ¿no?, que teman al que puede destruir el cuerpo y el que puede destruir el alma, ¿no? O que puede aniquilar el cuerpo o puede aniquilar el alma, dependiendo del texto bíblico que ustedes dependiendo de la Biblia que ustedes estén utilizando. Sobre todo si no son Biblias católicas, pues los términos los han cambiado bastante, y entonces se apoyan en esto para decir que el alma no es inmortal, porque el Señor Jesús está diciendo que pueden destruir el alma, pero es que el Señor Jesús no está diciendo de la destrucción o aniquilamiento del alma. Lo que el Señor Jesús está diciendo, ¿verdad?, es el hecho, como bien lo acaba de decir Marlenis, ¿no?, de la muerte ya no física por la desaparición del cuerpo, sino de la muerte espiritual. Y la muerte espiritual es justamente la separación del alma de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra conducta no fue la más adecuada mientras nosotros estuvimos en la tierra, o ¿sí?, la separación definitiva del alma o alejamiento definitivo del alma del Señor Jesús, que es lo que también se conoce como la muerte segunda. Así es. ¿Sí?, o muerte definitiva. Entonces el alma no se va a destruir, el Señor no la destruye, simplemente el alma se aleja de Dios y es arrojada a la gehenna, ¿no? Exacto, un Sí, tipo de muerte. que es la muerte segunda. Entonces este concepto también es bueno tenerlo claro, porque se ha prestado como otros textos que se sacan de contexto, ¿no?, y para tratar de justificar lo que la Biblia señala muy claramente. Entonces, y el Señor Jesús dice, no teman a los que puedan matar el cuerpo, sino a aquel que puede matar o sea, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. O sea que si una persona vive conforme a la voluntad de Dios, obedeciendo los mandamientos de Dios, esta persona jamás su alma va a morir, va a ser eterna, ¿no? Por lo tanto, su cuerpo puede morir, pero su alma no. sí, claro. También hay otro ejemplo muy lindo, Marlenis, que habla sobre este mismo punto, ¿no? Si el alma no muere, ¿qué ocurre con el alma de la persona? Y es la enseñanza del Señor Jesús con relación a Lázaro, ¿verdad?, y el hombre rico. ¿Puede comentarnos sobre este pasaje? Sí, este pasaje es una prueba clara de que el alma, una vez la persona fallece, el alma es eterna, no muere. Y lo encontramos en la parábola del rico y el pobre Lázaro, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículo 22. Dice lo siguiente: sucedió pues que murió el pobre y los ángeles le llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Es decir, aquí nuestro Señor, en esta parábola, si bien es una parábola, Él está utilizando un concepto, una creencia muy firme en la tradición judía, de que después de la muerte el alma no queda aniquilada, sino que va a su lugar, ¿no?, de descanso, ¿no?, pero manteniéndose viva, que antes de la redención de nuestro Señor Jesucristo se le llamaba el seno de Abraham, que era donde se encontraba el pobre Lázaro. Y bueno, entonces el rico entonces fue a la gehenna de fuego. Sí. Entonces esta parábola o enseñanza del Señor Jesús, Marleni, nos dice claramente un par de cosas. Uno,
el hecho de que existe el alma, porque bien lo señala el Señor Jesús, ambos murieron, ¿verdad? Y cada uno fue a un destino diferente. Entonces, si esto es así, el mismo Señor Jesús, utilizando, ¿no?, la base de la tradición judía, plantea el hecho de que cuando usted muere, pues usted va a ir, el alma suya va a ir para algún lugar, no se va a quedar flotando por ninguna parte, ¿no? Y si Lázaro tuvo un destino y el rico tuvo otro destino, pues eso, y es lo segundo que se percibe aquí muy claramente, eso fue producto de qué, de el tipo de vida que usted llevó cuando estuvo vivo. Así es. De tal manera que el Señor Jesús nuevamente lo plantea él mismo. Sí existe la muerte física, sí existe la separación del cuerpo del alma, y el alma, ¿sí?, va a un destino final, ¿sí?, una vez que ha fallecido la persona, y ocurre entonces la separación. ¿Tendríamos algún otro texto, Marlene, que puntualice este punto de que el Señor Jesús nos plantea la separación del cuerpo, del alma, cuando uno muere, y que esta alma no se queda por ahí flotando ni divagando, sino que va a su destino final? Aquí mismo también en el Evangelio de San Lucas, ahora en el capítulo 23, en el versículo 43, entonces vemos el pasaje en el momento cuando el Señor está crucificado, que hay dos ladrones, uno a su derecha y otro a la izquierda. El ladrón de la derecha le dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y Jesús le responde: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. La clave de este pasaje entonces es que Jesús le está hablando del hoy, ¿no? Le está diciendo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es decir, que no es que al fallecer el ladrón va a quedarse dormido y después el día final va a resucitar. No, Jesús le está diciendo que ese mismo día estará con él en el paraíso, es decir, su alma. Sí. Ahí, con relación a esto, ¿no?, hay algunos hermanos que plantean el hecho de que cómo es posible, si el Señor Jesús muere en la cruz y la palabra dice que su cuerpo fue al sepulcro y su alma descendió a los infiernos, ¿no?, inmediatamente murió. Entonces, ¿cómo es posible que él haya ascendido al cielo? Porque le dijo al ladrón que iba a estar con él en el paraíso, ¿verdad? Y estuvimos revisando esto, nos encontramos con una brillante explicación de Santo Tomás de Aquino en su magna obra Summa Teológica, que es lo que dice que él no le dijo al ladrón que iba a estar en el cielo. La palabra dice que iba a estar en el paraíso, y el paraíso es donde está el Señor Jesús, ahí es el paraíso. Así es. Y cuando Él desciende al infierno, es a llevar luz a las almas que estaban en esa oscuridad, y ese momento es el paraíso, porque ahí está el Señor Jesús. Y si bien es cierto, y esto es porque cuando Él resucita, le dice a María Magdalena que no lo tocara porque Él no había subido todavía a su Padre. Entonces dice: si Él no subió a su Padre, ¿cómo es que estaba en el cielo? Pero es que el punto es que Él no le dijo al ladrón que iba a estar con Él en el cielo, sino en el paraíso. En el paraíso. Y por eso Santo Tomás de Aquino brillantemente da esta explicación de que el paraíso es donde estaba el Señor Jesús. Así significa que entonces en el momento que Jesús desciende, ¿no?, a los abismos, a rescatar a las almas que estaban encarceladas, y entonces luego cuando el Señor resucita, sube todas estas almas justas, entonces entran con el Señor al paraíso, ya al cielo, en ese momento. Entonces, y ahí va el ladrón también. Pero de hecho Él estuvo con Él en el paraíso desde el primer momento, porque estuvo con Él, ¿no?, cuando el Señor Jesús estaba en el infierno, ¿verdad?, iluminando a esas almas que estaban allá. Hemos tenido varias citas bíblicas con relación a la inmortalidad del alma, de las palabras del propio Señor Jesús, pero vamos ahora
hablar algo sobre San Pablo. San Pablo en Filipenses 1 nos habla un poquito también de este mismo tema, Marlene. Así es, San Pablo, vemos en la carta a las Filipenses, en el capítulo 1, versículo 22 y siguiente, dice San Pablo: pero si el vivir en el cuerpo significa para mí trabajo fecundo, no sé qué escoger. Me siento apremiado por ambos extremos. Por un lado, mi deseo es partir y estar con Cristo, lo cual ciertamente es con mucho lo mejor. Aquí San Pablo se sentía en esa disyuntiva, ¿no? De que él quería ya morir, salir de su cuerpo y estar ya con el Señor. Pero por otro lado era necesario que todavía permaneciera en el cuerpo, aquí en la tierra, para predicar y para guiar a la iglesia, ¿no? Claro, así que en este caso, pero vemos que aquí San Pablo está diciendo que por un lado mi deseo es partir y estar con Cristo, era lo que íbamos con el pasaje del buen ladrón, ¿no? San Pablo, ve que San Pablo no habla de ir al cielo, habla de estar con Cristo, es decir, donde está Cristo, está el paraíso. Claro. Muy bien, hermanos que nos ven y nos escuchan por este canal y este es su programa. Vamos a un breve receso, pero no se vayan porque muy pronto estamos con ustedes de vuelta en este su programa Temas Candentes de la Iglesia Católica. Estamos de vuelta, nuestros estimadísimos hermanos que nos siguen a través de FETV con su programa Temas Candentes de la Iglesia Católica. Desde ya abrimos los micrófonos, los teléfonos de esta estación, el 230-1955 para sus llamadas al aire, 230-1955. Y por WhatsApp al 6949-7986. 6949-7986. Recuerda que tenemos una pregunta para ustedes que la anunciamos desde un principio y se la van a pasar prontamente allí en la pantalla. ¿Cree usted en la inmortalidad del alma? Para que nos llame y nos comente y nos dé su opinión. Hemos dicho, Marlene, hasta el momento, ¿sí?, que el cuerpo, ¿no?, y el alma coexisten por obra de Dios, ¿verdad? Que al desaparecer el cuerpo, entonces el alma permanece y va a un destino final. Así ¿sí? es. Que bien de acuerdo a lo que hicimos nosotros en nuestra vida, pues puede ser a estar unidos con Dios, separado transitoriamente el alma de Él o separada ya permanentemente de Él. Y hemos utilizado citas bíblicas, la gran mayoría de ellas citas bíblicas de enseñanzas y palabras del propio Señor Jesús que sustentan lo que hemos planteado hasta el momento. Y habíamos terminado con una cita bíblica de Pablo, que me gustaría que volviéramos sobre ella para que termináramos de explicar, ¿no?, esta cita bíblica. Nos referimos a Filipenses 1:23, que tú estabas comentando esta cita. Así es. La carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo, bueno, yo lo estoy adelantando del versículo 22 para entender un poco más, ¿no?, el contexto del texto. Pero si el vivir en el cuerpo significa para mí trabajo fecundo, no sé qué escoger. Me siento apremiado por ambos extremos. Por un lado, mi deseo es partir y estar con Cristo, lo cual ciertamente es con mucho lo mejor. Aquí San Pablo habla de que su gran deseo es partir,
¿no? Es decir, abandonar el cuerpo y estar con Cristo. Tenemos una llamada, vamos un momentito a darle llamada. paso a la llamada. Adelante, hermano, hermana que nos escucha. Sí. Aló. Adelante, hermano. Aló. Sí, lo escuchamos, hermano. Sí, adelante, hermano. Sí, yo quisiera saber, una persona que ha tenido un comportamiento malo, es decir, Dios no lo perdonó en vida porque nunca solicitó el perdón. Entonces, después de muerto, los familiares le hacen muchas ceremonias religiosas, católicas, mensualmente, le hacen todas esas cosas que necesita la persona. ¿Cómo queda esa alma? Quisiera saber eso. Ya. A ver, casi no pudimos entender Lo que entiendo, lo que estaba diciendo el hermano, que no se sí, escuchaba muy, lo que muy entendí, bien. el hermano está preguntando qué pasa con una persona que, digamos, hizo el mal en la tierra y fallece, no se reconcilió con Dios, pero las personas entonces empiezan a orar por esa alma, a ofrecer misas. Lo primero es que la iglesia nunca declara que una persona está condenada porque no sabemos hasta el último momento si esa persona se arrepintió y se reconcilió con Dios, aunque sea en el último aliento de vida, ¿no? Entonces, por eso la iglesia ni siquiera se atreve a decir si Judas está condenado o no. La iglesia jamás se atreve a decir que una persona, porque no se sabe, solo Dios sabe, y la misericordia de Dios es infinita. Entonces, si esta persona, digamos, en su último momento se arrepintió, pueda que se salvó, ¿no? Quizás, como pasó toda su vida haciendo el mal, quizás tenga que pasar alguna temporada en el purgatorio, y por eso las personas entonces ofrecen misas y oraciones, sufragios por esta persona, por su eterno descanso, para que pueda entonces entrar ya definitivamente al cielo. Ya este tema del purgatorio ya sería para la próxima semana, ¿no? Por lo tanto, no queremos adentrar más en él. Pero sí, eso sería, ¿no? No sabemos si la persona se condenó o no, porque hasta el último momento hay oportunidad de que la persona se arrepienta. Claro, Así exactamente. Entonces seguimos con la cita de Pablo, que no hemos Así podido es. desarrollarla. Volvemos a la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo del 22 al 23. Pero si el vivir en el cuerpo significa para mí trabajo fecundo, no sé qué escoger. Me siento apremiado por ambos extremos. Por un lado, mi deseo es partir y estar con Cristo, lo cual ciertamente es con mucho lo mejor. San Pablo dice que vivir en el cuerpo significa para él trabajo fecundo, ¿no? Y permanecer todavía en el cuerpo, porque de esta manera él puede guiar al pueblo de Dios, puede guiar a todo el pueblo cristiano que él como apóstol Jesús le encomendó. Pero sin embargo dice que su deseo es partir y estar con Cristo. Cuando él habla de partir, obviamente no está hablando del cuerpo, ¿no? Porque él habla de que lo mejor es permanecer en el cuerpo, pero él desea ya que ocurra esta muerte, esta separación del alma del cuerpo, para poder que su alma entonces vaya a estar con Cristo. Claro, exactamente. Tenemos otra llamada. Adelante, hermano o hermana que nos llama. Sí, muy buena noche. Mire, Buenas noches, hermano. La calidad del alma es correcto, ¿verdad? ¿Por qué? Pero el problema está en lo siguiente. Todas las almas no van al cielo. La muerte eterna lo espera al que no está en Cristo. Por eso que Pablo lo dice. Para mí, el estar en Cristo es la salvación, más sin embargo, el vivir es ganancia para mí. Y esto es lo que él está diciendo, ¿verdad? Que si yo muero en Cristo o con Cristo, yo tengo la vida eterna. Y ese ejemplo nos lo da Lucas 16, ¿verdad? Como ustedes lo estaban leyendo. Y esto no es una parábola, es una realidad. Porque en la parábola no se menciona nombre específico. Y aquí en esta sí se nos menciona. Así que lo que nos está diciendo Jesucristo es un relato concreto de lo que nos va a pasar cuando no hacemos las cosas como es debido, ¿verdad? No morimos o no tenemos vida eterna por bueno. La Biblia nos dice que si creemos en Cristo y tenemos a Cristo en nuestros corazones, tenemos la vida eterna, no por bueno, porque todos somos malos. Ahora, el problema está en lo siguiente: o vamos al cielo o vamos al infierno, pero lugar intermedio no existe. Tenemos la vida eterna y estamos en Cristo Jesús, lo reconocemos como Salvador y Señor nuestro de nuestras vidas. Muchas gracias. Gracias, hermano, Gracias, por hermano, por su participación muy amable.
su participación. Parece que el hermano no escuchó el último programa nuestro que hablamos precisamente de ese tema. Sí, ¿no? y aquí hemos mencionado de que el alma cuando fallece, la persona cuando fallece hay una separación del alma del cuerpo y el alma va a su destino eterno, ya sea al cielo, es decir, la vida eterna, o a la muerte eterna o muerte segunda, que es el infierno. Sí. Y el hermano también planteó el hecho de que el creer en Cristo es nuestra salvación y ya en efecto, hermano, todo parte por el hecho de creer en Cristo. Pero como bien ya lo señaló Santiago, si la fe, la creencia en Cristo, la fe sin obras es muerta. Por consiguiente, no basta con creer en Cristo, sino que llevar esa creencia en nuestro Señor Jesús, ¿no?, a la vida práctica. Porque como también lo dice la palabra, pues al final el Señor nos va a preguntar por las cosas que hicimos. No nos va a preguntar si creímos o no en Él, porque ya lo da por descontado. Nos va a preguntar qué hicimos nosotros con nuestras vidas. Por consiguiente, no basta solamente con creer en Dios. Y es lo que hablamos en el programa anterior. Seremos juzgados no solo por el creer, sino también en base a las obras, y lo dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo del 36 en adelante. Sí, claro. Muy bien. Yo también tengo otra cita con relación a Pablo, ¿no? Es la segunda de Corintios, el capítulo 5, su versículo del 6 al 9, que plantea más o menos la misma cita de Filipenses. Así pues, siempre llenos de buen ánimo, sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, vivimos lejos del Señor, pues caminamos en la fe y no en la visión. Estamos, pues, llenos de buen ánimo y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. Por eso, bien en nuestro cuerpo, bien fuera de él, nos afanamos por agradarle. O sea que nuevamente confirma Pablo lo que acabamos de decir, los dos conceptos que se acaban de señalar. Nos afanamos por agradarle, es que tenemos que vivir en concordancia con lo que nosotros creemos, y esto se expresa a través de las buenas obras. Y el hecho, como lo plantea Pablo, de que sí hay una separación entre el cuerpo y el alma, ¿no? Y el deseo de él de estar al lado del Señor Jesús, pues no en su cuerpo, es en su alma. Y también resaltar lo que dice en el versículo 8. Estamos pues llenos de buen ánimo y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. Es decir, cuando ocurre esta separación del alma del cuerpo, significa aquí que el alma no queda dormida, ¿no? Como creen algunas denominaciones religiosas, sino que él dice para vivir con el Señor. Es decir, ahora cuando ocurre esa separación es que el alma de verdad va a gozar entonces ya de la vida eterna. Claro. Bueno, entonces continuamos con nuestro debate, ¿no?, con relación a esto. Tenemos una llamada, Marlene. Adelante, hermano o hermana que nos escucha. Sí, oiga lo que dice Jesús, le dijo a los judíos cuando le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, en que es enviado, en el nombre de Jesucristo. Cuando vamos al cielo, lo que nos va a preguntar es Jesús, es que esta obra si la hicimos, si creímos de verdad en Él, no que si somos buenos o que si hacemos obras. Nos va a preguntar que qué hicimos con Él. Y la obra que hicimos fue creer en el único Hijo de que fue a la cruz y murió por nosotros. La salvación no es porque nosotros hagamos obras, es por la fe la que tengamos en nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermano. Estamos precisamente diciendo los dos el mismo punto. Hemos señalado el hecho de que todo parte con la creencia de nuestro Señor Jesús. Pues si usted no cree en el Señor Jesús, entonces no tiene valor sus obras, porque no son inspiradas en el amor al Señor Jesús. Entonces, de hecho, usted parte creyendo en el Señor Jesús, pero ya también le hemos señalado, como lo dice la palabra, que usted puede creer,
Pero si usted no practica esto, y como lo acabamos de señalar en la cita de Pablo, pues esto tampoco va a ser suficiente. Acuérdese de que la palabra dice, lo dijo el Señor Jesús, que solo el que persevere hasta el final, ¿verdad? Ese será salvo. Y la perseverancia no es solamente creyendo en el Señor Jesús, sino vivir de acuerdo a esa creencia. Así es, por eso el Señor dice, si me aman, obedeceréis mis mandamientos. Y vuelvo y repito, el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo del 31 en adelante, el juicio final, ahí está lo que nos va a preguntar Jesús. Solamente no nos va a preguntar si creemos en Él, también nos va a preguntar si vimos al prójimo con hambre y le dimos de comer, sediento y le dimos beber, y allí, bueno, los que quieran repasar este pasaje, allí queda muy claro. Sí, claro. Les recordamos nuestro teléfono para las llamadas por WhatsApp, 6949-7986, 6949-7986, porque también es importante que ustedes se comuniquen con nosotros. Si no quieren salir al aire o encuentran los teléfonos ocupados, pueden escribirnos a este número. Marlene, hay un pasaje interesante, volviendo ya a nuestro tema, porque como que regresamos al tema, del programa anterior. Sí. No, el Señor Jesús en su debate con los saduceos, ellos plantean que no hay resurrección. Así es. ¿Sí? Y el Señor Jesús algo les dice a ellos. Sí, los saduceos era una secta, ¿no? Una era los saduceos, otra los fariseos. Bueno, en el caso de los saduceos, ellos no creían en la resurrección de los muertos, a lo que Jesús entonces les responde. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 20, versículo 37, en adelante. Y que los muertos resucitan, lo ha indicado también Moisés en lo de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Aquí el Señor está siendo claro en que nuestro Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Por lo tanto, claro, todos viven para Él. Cuando nos referimos a todos, nos referimos a aquellos que murieron en la gracia de Dios, ¿no? Aquellos que creyeron en el Señor, en primer lugar, y segundo, practicaron la obediencia a Dios y también las buenas obras. Tenemos otra llamada. Adelante, hermano, que nos escucha y nos ve por... Bueno, parece que la llamada se cayó. Ojalá y pudieran volver a marcar. Precisamente cuando uno se pone a reflexionar sobre el hecho de que si es cierto que no hay vida y que nosotros estamos durmiendo después de la muerte, ¿no? Me gustaría que entráramos al pasaje de la transfiguración, ¿no? Que es un ejemplo claro de que cuando uno muere, pues el cuerpo sí se va a la desintegración, pero el alma no. El alma permanece viva. Así es, lo encontramos también en el pasaje de la transfiguración, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo del 28 al 31. Unos 8 días después de estas palabras, tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago y subió al monte a orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro se cambió y sus vestidos eran de una blancura fulgurante. Y he aquí que conversaban con él 2 hombres, que eran Moisés y Elías, los cuales aparecían en gloria y hablaban de su partida que iba a cumplir en Jerusalén. Aquí debemos resaltar 2 puntos. Una, que ya Elías y Moisés habían fallecido hacía siglos. Sin embargo, aquí aparecen, dice que transfigurados, igual que el Señor. O sea, no solamente el Señor se transfiguró, sino que también ellos aparecieron con un alma transfigurada, es decir, un alma resplandeciente en señal de que ya ellos habían alcanzado la vida eterna. Pero no solo eso, sino que también ellos tienen conocimiento de lo que pasa acá en la tierra, porque dice que ellos con Jesús
hablaban de su partida que iba a cumplir en Jerusalén, es decir, estaban hablando de ya la misión que nuestro Señor iba a realizar en Jerusalén cuando entrega su vida por nosotros, ¿no? Así que ellos tenían pleno conocimiento de este evento que iba a ocurrir. Claro. Bueno, tenemos algunos mensajes que ahora sí han llegado los mensajes por WhatsApp. Excelente programa. Tengo una pregunta. Soy católico, pero hay evangélicos que dicen que ellos allá en el cielo, ellos se van a encontrar con sus familias y se van a reconocer unos a otros. Quisiera aclarar si es verdad o no. ¿Qué opinas, Marlene, de esto? Bueno, si sus familiares están en el cielo, si alcanzaron la vida eterna, entonces lo más probable es que allá también, así como nos encontramos con nuestro Señor Jesucristo, nuestra Santísima Madre María, también vayamos a encontrarnos con nuestros familiares que han alcanzado la vida eterna. Claro, pero hay que recordar que la salvación es personal. Así es. Sí, entonces, si toda la familia hizo lo que tenía que hacer, creer en el Señor Jesús y practicar las buenas obras, ¿no? Van a estar con él en el cielo y usted también le va a tocar, reunirse con su familia. Sería esa la condición. Hola, buenas noches. Interesante su programa, gracias. Hola, ¿es cierto que cuando mueren las personas el alma queda allí y está con su familia? Mi madre murió en febrero y a los 3 días vi en mi cuarto una luz blanca que no le permite distinguir qué hay allí. Y había una figura de mujer con un manto puesto en su cabeza. Pero todo era detrás de esa luz y yo pienso que era el alma de mi madre. Por eso creo fielmente en Dios, Jesús, la Virgen María y el Espíritu Santo. ¿Qué nos dice Marlene con relación a esta observación que es bien común, ¿no? Bien y común. Una creencia popular. Así es. Bueno, yo en este punto el alma debe ir a descansar, a estar en presencia de Dios. Aquellas personas que dicen que de pronto un familiar, ven el alma un familiar o sienten la presencia, mi recomendación es que ofrezcan Eucaristías, ofrezcan oraciones y sufragios por el eterno descanso de esta persona para que ella pueda, ¿no? ya partir con el Señor, ¿no? Esto es mi recomendación, sí, ¿no? Claro. Y no tratar de no querer estar reteniendo, ¿no?, a la persona aquí, sino dejarlo partir, dejarlos ir con el Señor ya. Claro. Me gusta mucho su programa y siempre veo FETV. Bueno, muchísimas gracias. Otra WhatsApp, en la Biblia dice que la muerte es como un sueño profundo, que no hay más conciencia, no hay más deudas ni nada. Pues bueno, ya eso también lo hemos señalado precisamente, la última cita bíblica de la transfiguración, pues nos habla de que sí, el cuerpo, ¿no?, ya muere, se desintegra, pero no el alma. Y el pasaje que leyó de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 8, es bien claro cuando dice, estamos pues de buen ánimo y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. Es decir, cuando ocurre la muerte no es que vamos a estar en la tumba allí dormidos, vamos a vivir con el Señor, lo dice claramente San Pablo. Sí. ¿Podría alguien que se quita la vida entrar al reino de los cielos si está pecando con su propia vida? Judas se quitó la vida. Muy bien, ya también lo conversamos hace breves momentos, pues es la Iglesia la que nos señala a nosotros que ni la Iglesia ni nadie puede juzgar a nadie. Es solamente el Señor Jesús el que lo hace, y no sabemos si en el último minuto, en el último hálito de su vida, pues se arrepintió y el Señor Jesús lo acogió. Por eso no sabemos qué pasó con Judas, no sabemos qué pasó con Hitler, no sabemos qué pasó con ninguna persona que históricamente no se comportaron adecuadamente. La Iglesia puede comprobar que una persona está en el cielo por medio de las canonizaciones, pero nunca va a decir quién está condenado, porque eso solo Dios lo sabe. Claro. Muy bien, vamos, hermanos, a un último cambio y enseguida regresamos con ustedes.
Estamos nuevamente de regreso con ustedes en su programa Temas Candentes de la Iglesia Católica, ya en sus puntos, sus momentos finales. Marlene, ¿quieres agregar algo más a lo que ya hemos conversado? Sí, para aclarar a nuestros queridos hermanos televidentes, que bueno, cuando hablamos del concepto de muerte, implica tres conceptos distintos. El primero es la muerte física, que es cuando ya fallecemos y ocurre esta separación del alma del cuerpo y el cuerpo va al sepulcro y el alma a su destino eterno. Lo segundo es la muerte espiritual. Hablamos de muerte espiritual cuando nos separamos o perdemos la gracia de Dios porque hemos cometido pecado mortal. Y por ejemplo, hay algún pasaje aquí, por ejemplo, en el libro de Santiago capítulo 1, versículo 15, que dice: después la concupiscencia, cuando ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, una vez consumado, engendra muerte. Es decir, esto es una muerte espiritual, ¿no? Cuando estamos en pecado mortal, y esto lo remediamos en el sacramento de la confesión. Y bueno, el otro tipo de muerte es ya la muerte eterna o muerte segunda, que es ya si al fallecer no morimos en gracia de Dios, es decir, morimos alejados de Dios, entonces vamos a lo que es, iríamos a la condenación eterna o muerte segunda. Y ya el Apocalipsis nos dice algo al respecto en Apocalipsis 20, Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. La muerte y el abismo fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Entonces son los tres tipos de muertes: la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna, la muerte segunda, que para esta sí ya no hay remedio. Claro. Entonces, hermanos, si el alma es inmortal, pues muy bien. Recordemos en primera instancia que existe el cuerpo y existe el alma. Al morir nosotros, que es la muerte física, se separa el cuerpo del alma, ¿sí? Y el alma va a su destino final. Entonces, el alma es inmortal, pues el alma sí es inmortal, lo hemos demostrado con las lecturas, utilizando citas bíblicas con la palabra de nuestro Señor Jesús y con escritos también de Pablo, cuyas citas se las hemos mencionado. Lamentablemente, pues se nos ha acabado el tiempo, Marlenis. Estuvimos esta noche con ustedes, sus hermanos de Semper Gaudens, Marlenis y César, que le recordamos nuestros libros Custodia de Fe, que ya ustedes lo han visto en la pantalla, y el libro Temas Candentes de la Iglesia Católica. Ambos libros pueden ustedes adquirirlos en cualquier librería católica de la ciudad o del interior del país. Así que no nos queda más, Marlene, entonces que desearle a nuestros hermanos que tengan una semana siempre alegres en el Señor.